La siguiente operación que vamos a aprender a realizar con la falsilla de Wolf es a localizar el denominado polo de zona. Hemos visto en uno de los vídeos anteriores cómo se localiza el plano de zona, que es aquel que incluye a distintas caras, y en ese ejemplo dibujábamos el plano de zona determinado por las caras A, B y D, o dibujábamos también el plano de zona determinado por las caras C y B, representado en este caso en azul. Este representa un plano que corta la esfera según un círculo máximo. Por tanto, de esta forma tendríamos representado la zona mediante un plano. Ahora lo que nos interesa es localizar el eje correspondiente a la zona. Es decir, recordamos que si tenemos una serie de caras que son todas ellas paralelas a un eje, en este caso el eje vertical, este eje representaría el denominado eje de zona, determinada en este caso por las cuatro caras verticales. Por tanto, el plano es un plano que incluye a las caras, pero no es el eje paralelo a esas caras. La condición que tiene ese eje es que es perpendicular al plano. Por ejemplo, si pensamos en el plano donde tenemos los números del calendario, pues se trataría de localizar un eje que fuera perpendicular a dicho plano. Por ejemplo, en este otro caso, pues sería este eje. De esta forma, este eje va a cortar a la esfera en un determinado punto. El punto donde corta a la esfera es lo que conocemos como polo de zona, puesto que va a representar la salida del eje de zona. Es decir, la operación consiste en localizar un punto que esté a 90 grados del plano de zona, puesto que, como acabamos de explicar, existe una relación de perpendicularidad entre el plano de zona y el eje de zona. Por tanto, si empezamos con la zona roja, la de las caras A, B y D, podemos comprobar que ahora mismo, tal y como la tenemos situada, es imposible medir 90 grados. Por tanto, empezaremos por girar este plano de zona hasta hacerlo coincidir con un círculo máximo, justamente aquel círculo máximo que utilizamos en su momento para dibujar el plano de zona una vez situadas las caras A, D y B. Entonces, en esas condiciones sí que podemos contar 90 grados. Hemos situado nuestro plano de zona y vamos a contar a partir de él 90 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Esa sería, por tanto, la posición en la que la perpendicularidad a este plano cortaría a la esfera, que vamos a llamar polo, correspondiente a la zona A, B, D, ya que es la zona determinada por esas tres caras. Vamos a realizar la misma operación con la zona azul, la que dedujimos a partir de las caras B y C. Por tanto, desplazaremos la zona hasta hacerla coincidir con un círculo máximo, justo el que en su momento utilizamos para dibujar la zona a partir de las caras B y C, y nuevamente vamos a hacer la misma operación. Es decir, a partir de ese círculo máximo vamos a contar 90 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Y ese punto que está a 90 grados del plano va a ser lo que conocemos como polo de la zona determinada, en este caso, por las caras B y C. De esta forma hemos aprendido a localizar en la falsilla de Wolf los denominados polos de la zona,
que tienen la particularidad de que forman 90 grados con el plano de zona. Por tanto, a partir de determinadas caras podemos determinar cuál es el plano de zona y a partir de ese plano de zona localizar su polo, es decir, el punto donde la arista común a esas caras cortaría a la esfera de representación.